Muy bien, lo decíamos en los títulos, es uno de los temas del día sin duda. Esto ocurrió el fin de semana, el día sábado. Un terremoto en Ecuador, 7.8 grados, escala Richter. Hoy salieron ya funcionarios de Ecuador a hablar sobre las cifras, 350 muertos allí en Ecuador tras este terremoto que se llevó a cabo. Hablamos también de algunas de las zonas más afectadas, lo vamos a profundizar ahora en la entrevista, pero realmente acaparó todos los medios. Sí, ¿no? Exactamente. La provincia de Manabí es una de las más afectadas. Ha habido mucha repercusión, también se sintió en algunos de los países vecinos. Gran cantidad de damnificados y las imágenes que llegaban hoy día a través de los medios eran verdaderamente estremecedoras porque había muchos edificios derrumbados, se conocían datos de gente que había sido rescatada de entre los escombros y además, claro, los funcionarios, como bien decías, salieron a dar las cifras oficiales de un terremoto que ha tenido un impacto muy grande. También, bueno, relacionándose con lo que fue el terremoto en Japón. Así es. También hace algunos días. Decíamos, vamos a profundizar sobre este tema con invitados aquí en nuestro piso. Estamos con Miguel Tornelo, él es vicepresidente del Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología y la Ingeniería Civil. Y también estamos con Carlos Frau, integrante de CDDTEC. Chicos, buenas noches. Miguel, Carlos, ¿todo bien? Buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias por venir. Miguel, primero contame de qué se trata este centro y cuáles son los principales objetivos o de qué trabajan. Bien, este centro de investigación, como su nombre lo indica, tiene distintos objetivos, pero fundamentalmente relacionado con toda la problemática sísmica, de las cuales nuestra zona es una zona a la cual merece una fuerte atención. Sobre este aspecto también quiero destacar que justamente nuestro centro y nuestra universidad en particular tiene un convenio con la Universidad de Manabí y casualmente digamos, las dos personas que hoy los acompañan a ustedes junto con un tercer docente en el mes de, llamémosle febrero, estuvimos dando cursos de capacitación en la Universidad de Puerto Viejo, porque además dentro del doctorado de nuestro centro se encuentran 6 docentes de la Universidad de Manabí, 4 docentes de Puerto Viejo y 2 docentes de la Universidad de Manta. Así que dentro de esta actividad que desarrollamos, que son generalmente proyectos de investigación y desarrollo aplicados al medio social, también desarrollamos actividades fuertemente relacionadas con el intercambio de conocimiento con nuestras universidades y en particular con estas 2 universidades emplazadas en las zonas fuertemente afectadas por el terremoto. Les pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual se dan esta cantidad de sismos como el que tuvimos en Japón, el de ahora de Ecuador, en esta zona? Esta zona, leía hoy en muchos medios, que se conoce como cinturón de fuego. ¿Cuál es la realidad de esta región que hace que sea tan sísmica y de sismos tan fuertes? Bueno, la situación es bastante general a lo largo de toda la costa oeste sudamericana. Ahí, digamos, dentro del marco de la teoría de la tectónica de placas, converge la placa de Nazca con la placa sudamericana, que se encuentran, digamos, son convergentes, el movimiento convergente. Entonces la placa de Nazca subduce, o sea, se coloca por debajo de la placa sudamericana, y eso genera todo un sistema de tensiones que hace que sea una zona de grandes terremotos. Sobre el otro extremo de la placa Nazca también hay otro contacto, entonces todo ese anillo es anillo de fuego precisamente porque es el contacto entre placas convergentes que hace que sea una zona altamente sísmica. Esa es un poco la génesis general y este terremoto se enmarca en este contexto. El terremoto de 7,8 grados, hemos conocido terremotos más grandes. ¿Por qué tantos destrozos en Ecuador? Bueno, no siempre la magnitud es un indicador directo del daño, ¿no? Si bien está relacionado y de alguna forma tiene su importancia y su impacto, pero muchas veces influyen los daños, no solamente la magnitud del terremoto, sino su ubicación, las características geológicas del sitio y por supuesto también las características de las construcciones, de todo el medio antrópico, digamos, y eso creo que en este caso ha conjugado 2 o 3 factores como eso, las condiciones locales del sitio, el terremoto de cierta magnitud importante y también unas características de construcciones de la zona. Nosotros acá en el noticiero también actuamos como observadores de los medios de comunicación y ya que tenemos especialistas sobre el tema en terremotos y sismología, les pregunto la responsabilidad de los medios a la hora de comunicar y sobre todo a la hora de pronosticar cuando toman palabra de especialistas a lo que puede llegar en el futuro, siendo Mendoza una zona sísmica.
¿qué recomiendan a la población o qué se les puede decir teniendo en cuenta estos casos que se dan cerca y teniendo en cuenta las similitudes con las características de las placas y en el lugar donde vivimos? A los dos les pregunto, el que quiera contestar, como quiera. Bueno, en principio podemos dar quizás dos opiniones que pueden en algunos casos ser, digamos, parecidas. Sobre ese aspecto yo creo que es importante que la población sea consciente de que vive en una zona sísmica. A veces las calmas sísmicas nos actúan de manera, yo diría, no favorable. Entonces es sumamente importante que la población tome conciencia de esta situación y fundamentalmente que esté preparada en los aspectos básicos, es decir, cómo debería comportarse una determinada persona o bien el grupo familiar en el ámbito en que el terremoto lo encuentre, ya sea en su ámbito de trabajo, en su ámbito de la escuela, en su ámbito familiar. ¿Cuáles serían? Eso ya yo creo que se viene trabajando desde hace algunos años y se ha empezado fundamentalmente a desarrollar en los colegios primarios. Y esto también hace de que el mismo chico desde el colegio lleve la problemática al hogar y digamos se mejore el concepto de conciencia en la población. Sin embargo, todavía hay muchos otros aspectos que hay que tocar. Fundamentalmente tenemos que saber digamos, el grado de seguridad de nuestros edificios, tenemos que saber el grado de seguridad de aquellos edificios que tienen que atender la emergencia post-terremoto, y sobre esa línea creo que todavía hay una gran tarea por desarrollar. Carlos, te pregunto, ¿está mal hacer pronósticos? Y también lo sumo a Gerardo, hoy ya hablaban de que se pronosticaba un gran terremoto por los 2 terremotos en Japón y en Ecuador. ¿Esto es erróneo hacer estos pronósticos en torno a los sismos? Bueno, según cómo se quiera leer la información, porque ahí donde está creo que el problema en cómo se interpreta la información. Digamos, hay una premisa básica, casi diríamos bíblica, que dice donde tembló una vez volverá a temblar, o sea, temblará. Y hacer pronósticos en el sentido de que estar preparados para futuros eventos, eso se está bien visto desde el punto de vista inclusive de la ciencia. Lo que no entendemos que todavía no es correcto y no es apropiado es dar un pronóstico como lo entendemos quizás en el tiempo, en decir, bueno, va a temblar dentro de poco. ¿Por qué? Porque la escala de tiempo geológica es muy amplia, podemos hablar de 1000, 2000, 3000, 10.000 años. Entonces, decir que va a haber un terremoto hoy, dentro de un año, de 20 o de 100, o sea, no tendría sentido decir que vamos a esperar un terremoto y capaz que demora 30 años en venir. Amplio. Entonces, eso sería, digamos, generar una falsa alarma, porque el generar una alarma de pánico a la gente no sirve de nada. Nosotros tenemos que generar una alarma más, quizás más suave, pero de impacto prolongado, donde la gente vaya tomando conciencia, como dice Miguel, conciencia de un lugar de seguridad, de cómo son nuestras construcciones, qué es lo que tengo que hacer en ese caso. De este punto de vista, creo que es importante esta digamos, podríamos decir predicción, pero no quisiera poner ese nombre, ¿no? Para que se entienda. En Mendoza tenemos el riesgo de este mismo tipo de terremotos. Digo, ¿estamos sobre esta misma placa de subducción o es un área sísmica distinta? Bueno, eso es importante, es muy buena la pregunta y creo que es importante comentarla, aunque sea brevemente. Digamos, para explicarlo en forma breve, ¿no? Esta convergencia de placas, esta tectónica de placas, genera una circunstancia, como dije, de choque de placas, pero da lugar a lo que se dicen, podríamos decir de forma sencilla, 2 tipos fundamentales de terremotos, que son terremotos interplaca, es decir, en la zona en que se hacen contactos 2 placas, que son este caso de Ecuador, el caso de Chile del 2010, bueno, y este último también, y por ejemplo el de Japón también. Ese es interplaca. En Mendoza nosotros no estamos en el borde de 2 placas porque el contacto entre las 2 placas está a varios kilómetros, casi 200 kilómetros de la costa chilena. Nosotros tenemos una zona que se llama intraplaca. Nuestros terremotos son intraplaca y se generan en fallas, en dislocaciones que están en el interior de una misma placa. Por lo tanto, la génesis es distinta, las magnitudes máximas son distintas. Por eso también muchas veces se hace la pregunta de que qué pasa si tendríamos un terremoto aquí en Mendoza de 8 puntos, como ha pasado. Bueno, eso es muy difícil porque la capacidad física de nuestras fallas no llegan a poder desarrollar esas magnitudes. No obstante, como contrapartida,
digamos, las características de los terremotos intraplaca, que son de menor magnitud, pero de gran energía en poco tiempo, son a veces más dañinos, magnitudes más bajas, son más destructivas que magnitudes altas, como por ejemplo esta de Ecuador. Carlos Frau y Miguel Tornelo, gracias por estar aquí. Gracias, muy amable por el interés en el tema. Por favor. Los dos son integrantes del Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología y la Ingeniería Civil. Un panorama amplio sobre lo que fue la noticia en Ecuador y Japón, ambos terremotos. Sí, es bueno siempre volver la mirada aquí y ver qué tenemos que hacer para prevenir y estar preparados en caso de un sismo, sin dejar de mirar claramente las necesidades de nuestros hermanos latinoamericanos allí en Ecuador, que están en una situación muy complicada. Absolutamente. Momento de pausa en Universidad Noticias. A la vuelta deportes tenemos con Gastón Lucero. Así es. Mucha información. Vamos a arrancar con la NBA, que es lo que más me gusta, y también mucha información de Juegos Olímpicos, fútbol, hay de todo. Hay de todo un poco. Corte, ya venimos.